En Embajada Cristiana creemos en vivir el reino de Dios a través de una relación que fomente el crecimiento espiritual e integral por medio de la palabra de Dios. Por eso compartimos una palabra práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Te aseguramos que no serás el mismo. En Embajada Cristiana. Y siguiendo con la serie de lugar de su presencia, cuando el pastor Julio me hizo la invitación para poder compartir, la verdad me emocioné porque cuando hablamos de la presencia de Dios va muy relacionado con lo que es la adoración, ¿sí? Y ese es como el tema que más me apasiona, ¿verdad? Entonces dije, ¡guau! Qué bueno, o sea, creo que vamos a ver qué puede hacer el Señor ahí. Y me puse muy contento y empecé a pedirle al Señor, porque mira, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque yo le decía a mi esposa, mira, pararse ahí y decir cuentos es bien fácil, ¿verdad? A usted ve a los vendedores que se suben ahí en las camionetas, tal vez lo que le están vendiendo es grasa, pero ellos le dicen que es la crema que le va a curar hasta el cáncer, ¿verdad? Entonces eso es bien fácil, pero cuando uno tiene que compartir la palabra del Señor, no podemos hacer eso. Hay muchos que sí lo hacen. En otros países, aquí en Guatemala no. Aquí todos predicamos lo que el Señor nos dice, amén. Y es una gran responsabilidad, pero le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? Y el tema, si lo tendríamos que titular de alguna manera, sería la bendición de alojar la presencia de Dios. Amén, la bendición de alojar la presencia de Dios. ¿Cómo así? Esa suena un poco raro, ¿verdad? Yo sé, pero mire, desde el principio, cuando Dios creó al hombre, Él quería tener una relación muy cercana con Él. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro Padre es amor. Amén. Él nos ha querido amar desde siempre, ¿verdad? Ustedes, y pone al Adancito ahí en el huerto y dice que él hablaba con él, así directamente. Ustedes imagínense, ese es como creo que el nivel más alto de relación que uno puede tener con Dios, ¿verdad? Y luego pues bueno, ustedes saben todo lo que pasó en el huerto y bueno, luego vemos ejemplos en la palabra en donde Dios habla con Abraham, ¿verdad? Giovanni lo mencionaba y pues o sea, Abraham tenía una relación muy cercana con Dios también, de tal manera que es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Y mire, y así podemos ver tantos ejemplos. Moisés también era alguien que se comunicaba con Dios, pero aquí es donde me voy a detener, porque usted sabe toda la historia, ¿verdad? Viene el Señor y elige a Moisés como el que va a libertar al pueblo de la esclavitud, los saca de Egipto y los mete al desierto, ¿verdad? Estamos hasta ahí, todos hemos escuchado eso de la palabra. Pero entonces Dios quería establecer una comunión con los hombres, porque de cierta forma el pueblo de Israel, ustedes saben, empezó a caer como en inconformidad. Empezaron a buscar a otros dioses, ellos empezaron a crear sus propios ídolos de oro y todo eso que dice en la palabra. Y el Señor le da la indicación a Moisés para que él creara un tabernáculo. ¿Cuántos han escuchado eso de tabernáculo? Levante su mano para que yo no diga que esté hablando algo que no sepan, ¿verdad? Y cuando hablamos del tabernáculo, eso significa un lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una comunicación nuevamente con sus hijos, con su pueblo. Entonces le da indicaciones a Moisés y a Aarón, que era el que fue el encargado de construir con unas instrucciones muy específicas todo lo que era el tabernáculo, para que Dios pudiera tener un encuentro con su pueblo, ¿verdad? Entonces ustedes saben, estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Han escuchado eso, ¿verdad? Entonces mira, lo estoy mencionando porque así como rápido, porque esto es de meses de estudiarlo, ¿verdad? Ustedes, pero estoy parafraseando porque quiero llegar a un punto y es de ahí donde voy a compartir lo que el Señor ha puesto.
Y entonces dice la palabra que cuando era la expiación de pecados, cuando el Señor iba a perdonar los pecados del pueblo, había una persona que era el sumo sacerdote, que era el único que podía tener el ingreso al lugar santísimo, ¿sí? Este sumo sacerdote tenía una preparación muy compleja. Él iba vestido de una manera especial. Dice que cuando entraba al lugar santísimo, que ahí estaba el arca del pacto, que es la figura de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Yo creo que eso ya lo han visto ahorita en la serie. Yo no quise ver los anteriores mensajes a propósito, porque dije, oh, si no, o sea, pero porque quería que el Señor fuera que tomara la línea de lo que se está compartiendo. Y está el arca del pacto, que es la figura de la presencia de Dios. Dice que cuando entraba el sumo sacerdote, él ofrecía sacrificio y pedía perdón por los pecados del pueblo. Mire, y entonces dice que descendía una nube resplandeciente, que eso era cuando la presencia de Dios tomaba el lugar santísimo, y entonces ahí era donde era aceptado el sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía, y los pecados del pueblo eran perdonados. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces viene Jesús y él quita toda esa ceremonia, él se ofrece como sacrificio, y por eso es de que hoy nosotros tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Amén. ¿Están conmigo? O sea, en resumen, ahí estuvo el Antiguo Testamento, ¿verdad usted? Bueno, pero no es eso. ¿Por qué menciono lo del arca del pacto? Porque era la figura de la presencia de Dios, como lo dije anteriormente. Entonces, aquí es de donde voy a partir. ¿Por qué el de alojar la presencia de Dios? Solo quiero mencionar algo. Dice que el sumo sacerdote cuando entraba, y dice que iba amarrado con una correa. ¿Por qué? Porque si el cuate no se había preparado como era debido, dice que caía muerto. ¿Sí? Porque la presencia de Dios trae muerte, pero no muerte de que te va a consumir, porque para eso murió Cristo, sino que para nuestra carne. Nuestra carne, cuando se expone a la presencia de Dios, muere. Por eso es importante que estemos nosotros en la presencia de Dios si queremos crecer en Él, porque todo nuestro pecado, nuestra naturaleza es quitada. Pero esto no es lo que quería hablar ahorita, pero lo quise mencionar porque es un punto muy importante para lo de más adelante. Amén. Entonces, mire, vamos ahora hasta el tiempo del rey David, ¿sí? ¿Se recuerda? Dice que, bueno, Dios unge y pone ya a David como rey. Y el arca había sido robada. Pasó una gran revolución con Judá y todo ese rollo. Hubieron muchas cosas ahí que usted lo puede estudiar ahí en los primeros libros de la palabra. Pero la Biblia estaba en un lugar, y David la quería traer a la ciudad de David, el arca del pacto. ¿Por qué? Porque fíjese que David había entendido la importancia de tener la presencia de Dios en su casa, en su tierra. Entonces viene y dice que jalan un carrito, ¿verdad? Y era jalado por unos güeyes, y ponen ahí el arca, y ya iban en camino para la ciudad de David. Y dice que en uno de los movimientos había uno que se llamaba Usa, y cuando él creyó que iba a rescatar el arca, toca el arca, y ¿qué cree que le pasa? Se muere, ¿verdad? También eso lo sabemos muy bien. Entonces viene David, bueno, y eso lo vamos a leer, pero dice, mejor vamos a esperar, y dejaron el arca en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y yo quiero que me acompañen a leerlo, por favor, en 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículo 9. Lo voy a leer desde el capítulo 8. Dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí
el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. 3 meses estuvo el arca de Jehová. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Amén. Y aquí es donde yo me quiero detener. Porque, miren, de una situación que fue un poco descontrolada, porque ellos no sabían mucho qué era lo que estaba pasando, viene el rey David y dice: dejémosle en la casa de Obed-Edom. Y dice que el hecho de que Obed-Edom haya alojado ahí la presencia de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios, dice que trajo bendición para él y los suyos y toda su casa. Cuando decimos toda su casa, ¿ustedes a qué creen que se refiere? Toda su familia, propiedades. ¿Sabe qué? Dice que el rey David vio que este cuate empezó a prosperar. Ustedes o sea, no solamente espiritualmente, sino que también económicamente Dios le empezó a levantar. Pero no me quiero centrar ahora en eso, sino que cuando menciona a toda su casa, ¿sabe por qué? Porque a ver cuántos padres hay aquí, cuántos jefes de familia hay aquí, padres. Ahora, ¿cuántos son padres aquí? O sea, papá y mamá, ¿sí? Ok. Cuando nosotros alojamos la presencia del Señor en nuestra vida, no solamente es bendición para nosotros, sino que también para nuestros hijos. Y mire, y aquí me quiero detener un poquito. ¿Sabe por qué? Porque esto es una gran responsabilidad de nosotros como padres. Mire, hoy los tiempos están terribles. Cada vez hay más perversión, cada vez el pecado está más. Siempre ha estado. Porque alguien me dijo: pero es que eso siempre ha existido. Sí, pero hoy sí lo miras ahí en todo. Antes como que lo tenían más solapadito, pero hoy sí están soltando todo ustedes. O sea, hoy la maldad se está multiplicando. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sí viene pronto. Yo lo creo. Entonces, quiero dejar en el corazón de ustedes de que seamos personas que alojemos la presencia de Dios, que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nuestros hijos sean bendecidos. ¿A quién va a tocar engendrar a los hijos, a nuestros hijos? Al reino, al pastor Julio, al pastor Giovanni. Aquí se hace un trabajo hasta cierto punto, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Ahora yo te digo, ¿estás abriendo tu casa para la presencia de Dios? Porque ese es el punto de partida. ¿Estás buscando al Señor? Miren, perdónenme, pero de venir cada domingo no la van a lograr. Como dicen, es una frase bien trillada, pero es bien cierta. El servicio empieza cuando salimos de aquí. Porque pensamos que venir acá, ahí ya la hicimos. Depende cómo quiere vivir su vida. Si quiere estar cerca del Señor, perdónenme, pero vamos a tener que estar buscándolo todos los días. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carnota está ahí todos los días. Ajá. Y es que de eso es lo que se trata. De que no estemos alimentando la carne, sino que estemos alimentando el espíritu. ¿Y cómo vamos a alimentar el espíritu? Buscando la presencia de Dios, buscando a Dios en comunión, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Miren ustedes, yo no sé si les pasa, pero a veces se nos pasa la semana y no abrimos la Biblia. Se nos pasa la semana y cuando ustedes sintieron, ahorita voy a ir a orar allá el domingo, a ver un ratito, voy a llegar tarde porque ahorita es Navidad. ¿Usted cree que así vamos a alojar la presencia de Dios? No, mire, yo no sé cómo están sus hijos, no sé, pero a veces nos sorprenden con cosas buenas, pero también a veces con cosas malas.
¿verdad? Pero si ustedes no tienen un ejercicio con ellos de orar, de leer la palabra, difícilmente van a dar fruto. Difícilmente. Cuando vengan las tormentas, se los van a llevar así, y nos vamos a ir nosotros y de corbata también ellos. Y eso es lo que no debemos de tratar. Mire, Obed-Edom abrió su casa para que el arca estuviera ahí, y le trajo mucha bendición. Y yo algo que le puedo garantizar es que si la presencia de Dios está con usted, no le va a ir mal. Oiga, no es que no vayan a haber problemas, porque miren ustedes, nos llueve. Sí, porque lo que pasa es de que el enemigo, mientras nosotros no buscamos al Señor, calidad, ahí está Él, denle, si así es como yo quiero que esté. Pero cuando usted se propone a buscar al Señor, todo se le empieza a voltear a ustedes. Se les empieza a levantar la gente, les empiezan a robar clientes, les empieza, no sé, o sea, cualquier cosa hace el enemigo para quitarnos ese impulso de buscar al Señor. Pero yo hoy quiero animarlos a que busquemos el rostro del Señor, que alojemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. No hay otra forma. Miren, los tiempos que vienen son bien duros, son fuertes. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si la presencia de Dios no es parte de nuestra vida, nos vamos a ir. No vamos a aguantar el vendaval, no vamos a aguantar los vientos que vienen. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que en los últimos tiempos lo más difícil va a ser que vamos a tener que discernir entre luz y luz. Si nosotros, imagínense, si viene un cuate aquí que dice yo soy Jesús y todo, y uno, amén, sí, te adoro. Y no, ustedes, si su fe no está fundamentada, porque sabe que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, ya sabemos cómo es. Y cuando algo que no es como lo que nosotros conocemos, ya lo podemos identificar. Pero si usted no busca nunca la presencia de Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Amén. Entonces, la bendición para nosotros y para nuestra familia, para nuestra casa, para los suyos. Y la bendición del Señor va a venir. Mire, y el Señor me ponía en mi corazón de que para alojar la presencia de Dios, primeramente debemos ser provocadores de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo soy un provocador? Y cuando hablamos de ser provocadores de la presencia de Dios, estamos hablando de lo que es la adoración. Y ahí está el tema que a mí me gusta. ¿Verdad? Porque se recuerda de lo que les hablé del sumo sacerdote, ¿verdad? Mire, eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos y adoramos al Señor. Contéstense. Cuando nosotros venimos y levantamos nuestra adoración al Señor, mire, dice la palabra, dice, ¿y cómo lo hacemos? Dice, con un corazón contrito y humillado, a Él nunca desprecia. Eso está en Salmo 51, 17. Cuando nosotros nos acercamos humilladamente delante del Señor, mire, Él no puede resistir un corazón que se humilla a ustedes. Cuando nosotros venimos delante de Él y reconociendo nuestra bajeza, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no merecemos nada de Él, reconociendo que sin Él no somos nada, Él dice, esa es la actitud que yo necesito. ¿Y sabe qué pasa? Su presencia se empieza a manifestar en nosotros. Y es eso que nosotros sentimos cuando nosotros le adoramos, que Él empieza a llenar el lugar. Yo no sé cuántos han sentido la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en su vida? Porque tal vez nunca la han sentido. Y es que ¿sabe qué? Que no la podemos explicar. Porque, o sea, humanamente no se puede explicar. Es a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que se llena es nuestro espíritu. Nuestro espíritu se conecta con Él y eso inunda nuestra alma y hasta nuestro ser. Cuando nosotros hemos estado un momento en la presencia de Dios, un tiempo con Dios, uno sale y uno sale diferente. Mire, vamos en el carro y no maltratamos.
Entonces, si usted quiere ser un provocador de la presencia de Dios, tenemos que acercarnos con un corazón que contrito y humillado delante de Él. Amén. Otra cosa que provoca la presencia de Dios es cuando venimos con Él con un agradecimiento. ¿Sí? Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Mire, cuando nosotros somos agradecidos, también eso provoca la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos y decimos: Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque esta semana me diste de comer, porque me permitiste hacer mis pagos, porque también por lo malo que me pasó, porque a través de eso te estoy conociendo aún más. Porque somos agradecidos cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, ahí está la cosa. ¿Cuántos han pasado malos momentos? ¿Verdad que cómo cuesta ser agradecido ahí? Mire, y como dicen, ¿verdad? O sea, cuando el Señor me decía esto, hasta para mí me estaba cayendo ustedes. Porque cuando estamos mal, cuando no buscamos la presencia de Dios, permitimos que todo lo que sea contrario a lo que Él es nos venga y nos llene. Tristeza, depresión, frustración. Ustedes, cuando tenemos el acceso directo a la presencia de Dios, y ¿sabe qué? Todo lo que usted necesite, cualquier cosa que eso sea, está contenido en la presencia de Dios. Y nosotros no lo buscamos, se nos va la onda. Y como hijos tenemos ese libre acceso. Amén. Entonces, corazón contrito y humillado y un corazón agradecido, para que nosotros provoquemos la presencia de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste. Mire, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Pero la presencia de Dios se puede manifestar en este lugar. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a adorar al Señor, y yo sé que el Señor va a empezar a llenar los corazones de todos los que estamos acá. Y mire, cuando esté el Señor y usted sienta la presencia de Dios, déjese abrazar por el Padre, porque Él va a venir hoy a abrazar, Él va a venir a consolar hoy, Él va a venir a reconfortar la vida de cada uno de los que estamos acá. Todo lo que necesitemos está contenido en su presencia. No hay nada que Él no nos pueda dar. Amén. Amén. Debemos ser provocadores de la presencia de Dios. Ya dijimos, ¿verdad? Corazón contrito y humillado y corazón agradecido. Y otra cosa, debemos ser personas que honramos la presencia de Dios. Y cuando hablamos de honrar la presencia de Dios, esto va relacionado con la santidad. Porque mire, imagínense, cuando nosotros estamos que acabamos de salir de un momento de la presencia de Dios, mire, usted le puede pasar los pecados que sea y usted no le va a entrar, porque acaba de estar con Él. Pero al otro día, ahí ya empieza todo a ustedes. Ahí empieza la prueba. Cuando estamos solos es donde nosotros somos probados. Y cuando nosotros pecamos, no estamos honrando la presencia de Dios. Porque aunque usted se salió de la presencia de Dios, Él sigue estando allí. Amén. Amén. ¿Sí? Y cuando hablamos de santidad es morir a nosotros mismos, lo que les decía. Cuando nosotros dejamos y le rendimos al Señor, pero de corazón, todo aquello que a Él no le agrada, el pecado. Mire, cada quien sabe qué es lo que no le agrada al Señor. Cada quien sabe, como dicen, ¿verdad?, qué pata cojeamos. ¿Sí? Todos sabemos qué es lo que le tenemos que rendir al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, honrar su presencia. Mire, yo tenía una plática con un amigo pastor y me decía, mira Max, me dice, yo vengo de lo peor del mundo. Yo era perdido. Yo era súper mujeriego. Yo andaba metido en los bares, era borracho y todo. Y Dios me sacó de ahí. Dios me cambió, Dios me transformó. Y hoy yo quiero honrar la presencia de Dios en mi vida.
Y a mí me impactó cuando él me dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo lo veo que él sí lo quiere hacer. Yo veo que él está en ese sentir de honrar la presencia de Dios. Y eso, cuando él me dijo eso, me impactó, porque yo dije, es cierto, nosotros deshonramos la presencia de Dios cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, cuando pecamos. Amén. A veces Dios nos ha bendecido con una unción como ministros, como hijos, pero nosotros venimos y la regamos. Hacemos lo que a Él no le agrada y estamos deshonrando la presencia de Dios. Eso es lo que decía, cuando el sumo sacerdote se preparaba, él se consagraba a ustedes. Tenía una preparación espiritual porque iba a ponerse de frente a la presencia de Dios. Y eso es lo mismo que nosotros venimos a hacer. Cada servicio, cada devocional que usted tiene en su casa es lo mismo. Amén. Así que tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor, darle el lugar que le pertenece. David lo entendió. David lo entendió porque si ustedes seguimos leyendo más adelante lo que pasó con Obed-Edom, David viene y al final lleva el arca a la ciudad de David. Ahí la lleva, ¿verdad? Y él levanta un lugar y estructura para que haya adoración las 24 horas. ¿Y sabe por qué? Porque David sabía y entendía la importancia de Dios en la vida de él y en la vida del pueblo. ¿Y sabe qué? Dice que a causa de eso el pueblo era bendecido. Dice que por eso a los levitas, dice que esos cuates, su trabajo era estar delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Y la gente los apoyaba. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el trabajo de los levitas era sumamente importante, y de la bendición de que ellos tenían, le llevaban a los levitas para que ellos se pudieran sostener. Y de esa manera ellos obtenían todos sus recursos. Entonces David entendió esa importancia de tener la presencia de Dios. Levantó un altar para que estuviera las 24 horas. Porque mire, obviamente yo entiendo que tenemos que trabajar, que tenemos familia, que tenemos esposa, hijos, obligaciones, todo, ¿verdad? No podemos estar las 24 horas ahí, pero nuestro corazón sí puede estar conectado con Él todo el tiempo. No apartarnos de Él. Señor, ahorita te voy a dejar porque voy al chance, va. O mira, Señor, ahorita me voy a echar unas mis chelitas ahí al rato te vengo a hablar. Después me pongo cuentas contigo. Eso no funciona así. Nosotros debemos estar todo el tiempo, darle el lugar que le pertenece a la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Que cuando estamos en la presencia de Dios, obtenemos bendiciones. Dice en la palabra en Salmos 16:11, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Mire, si usted está triste, si usted está deprimido, si usted está agobiado, ¿qué cree que tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios, porque dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y cuando tenemos ese gozo, miren ustedes, no importa lo que estemos pasando, pero si mantenemos el gozo del Señor, dice que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ustedes. Entonces que todo esto está alineado. Amén. O sea, la presencia, nosotros no vamos a obtener nada malo de estar en la presencia de Dios. Va a obtener algo malo si usted lo que le gusta es pecar, ¿verdad? Ahí sí. Si le gusta pecar, ahí no lo va a poder tener. Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios, conocemos la presencia de Dios, nuestra vida es llenada por la presencia de Dios, usted va a aborrecer el pecado. Obviamente vamos a fallar en algún momento, pero no es que vaya a ser nuestro gusto, va a ser nuestro deleite. No, híjole, la regué. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, que tu misericordia me alcance. Amén. Tenemos que estar buscando y cerca del Señor. Y lo que mencionaba, ¿verdad? Cuando nosotros, fíjese que me llamó mucho la atención porque Obed-Edom fue el que alojó la presencia de Dios, pero después David saca
el arca de la casa de Obed-Edom. Pero ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo en los capítulos adelante, cuando David arma todo lo que es la estructura para tener el tabernáculo de David, él escoge diáconos, escoge cantores, escoge gente que tocara el arpa, escoge todo. ¿Y sabe qué? Que en todo aparece Obed-Edom. Ustedes, si lo leen, ahí lo van a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos impactados por la presencia de Dios, queremos dedicarle nuestra vida a Él. Ya no queremos salir de ahí. Mire, detesto ponerme de ejemplo, pero le voy a contar la historia que el Señor me ha permitido vivir, porque no conozco otra, y si fuera otra lo estaría pelando porque no está aquí, ¿verdad? Pero mire, el Señor me dio el privilegio a mí de poder ministrar la alabanza desde los 9 años de edad. Desde los 9 años. 9 años tenía cuando yo empecé a tocar la guitarra en la escuela dominical, allá en la iglesia donde nosotros pertenecíamos, en el IMSS Central. Ahí empezamos. Y luego el Señor me da la oportunidad de entrar al grupo de jóvenes, luego al de adultos, luego el Señor nos permite grabar, y de ahí el Señor me abre las puertas en ministerios y todo. Y miren ustedes, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque yo no quiero dejar al Señor, ustedes. O sea, yo he encontrado mi deleite en estar en Él. Mire, perdone, no quiero llevarme las de Santulón, ni le estoy juzgando, ni estoy. Este es mi caso, ¿verdad? Pero yo no sé qué chupar, yo no sé qué droga, no sé, o sea, no sé qué estar en los bares, ¿verdad? No sé, porque yo encontré mi deleite en servirle al Señor, en la presencia de Dios. Y miren ustedes, a mí no se me olvida cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo. Yo tenía tal vez unos 11 años. Y mire, un niño no puede fingir. Y yo sentí la llenura del Espíritu Santo, ustedes, y era algo que inundó todo mi ser. Yo sentía que miren, el fuego. Yo no sé si a ustedes los ha bautizado el Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Y mire, y yo recibo eso, ustedes, y empiezo a hablar en lenguas. ¿Quién me dijo a mí eso? Yo no entendía, yo no sabía nada. Yo era un niño, no había recibido la doctrina básica. No, pero el Señor me dio la oportunidad de poder experimentarlo, ustedes. Por eso, mire, yo no les vengo a decir cuentos. Yo he experimentado la presencia de Dios en mi vida. Y mire, y yo le garantizo, no he tenido muy buenos momentos también, pero ¿sabe qué? Yo no pienso regresar al mundo, aunque no he estado en él. Pero si no he estado en él, ¿para qué me voy a soltar de la mano del Señor a estas alturas de la vida? Y ahora más que tengo a mis hijos, porque el legado que yo les quiero dejar es lo que el Señor me ha dado a mí, y que ellos de ahí para arriba se vayan en el nombre del Señor. Yo te puedo decir que no hay cosa más grande que la presencia de Dios en tu vida. Que cualquier cosa que vayas a buscar, vicios, pornografía, cualquier cosa que sea contrario a lo que Él es, va a llenar tu vida. Solo la presencia de Dios es la única que te va a llenar. Y esta mañana, si tú estás pasando por alguna situación, si tú has estado alejado de la presencia de Dios, mire, ¿sabe qué? Yo estoy creyendo por servicios más gloriosos en este lugar, en donde la presencia de Dios se manifieste poderosamente. Que cuando la gente venga y entre ahí, diga, ¿qué pasó aquí? Porque la presencia de Dios es así. Transforma ambientes, transforma vidas y transforma generaciones. Por eso el enemigo, ¿por qué hable de la familia? Porque el diablo no se quiere, lo voy a decir así, no se quiere pasear solo en ti, se quiere pasear en tus hijos y en tus nietos, y en los hijos de tus nietos, porque ahí es donde toma él el control. Pero nosotros debemos de ser hoy, en esta mañana, de esa gente que se va a levantar y que va
alojar y que va a abrir su corazón a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren abrir su corazón a la presencia de Dios en esta mañana? Pero de verdad, sí, póngase de pie, póngase de pie. Dice la palabra, corazón contrito y humillado. Empieza a reconocer la grandeza de Dios sobre su vida. Señor, venimos delante de ti, Padre humillado, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Yo quiero que usted escuche esta canción y que este tiempo usted se conecte con la presencia del Señor. Que usted se conecte con la presencia de Dios. Que sea sincero delante de Él y decirle: Señor, he fallado en esto, pero voy a tu misericordia. Limpia mi vida, limpia mi corazón, porque necesito tu presencia en mi vida. Yo no sé si tu hogar, tu matrimonio se está desquebrajando 1000 pedazos. Has buscado ayuda, pero no lo has logrado. Porque vamos primero a cualquier lugar, con cualquier persona, pero dejamos de último a la presencia de Dios. Dejamos de último al Señor. Yo no sé, pero siento de parte del Señor por las familias. Yo no sé si hay familias que están pasando situaciones complicadas, pero hoy el Señor está esperando que tú abras la puerta para alojar su presencia ahí en tu familia y que Él sea el centro de tu familia. Negocios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No se desconecte de la presencia de Dios. Él está aquí, Él está en este lugar. Él quiere venir y abrazarte. Él quiere venir y llenarte. En el nombre de Jesús, presencia de Dios, muévete. Llena este lugar, Señor. Él está aquí. Empieza a hablar con Él. Mire, nos desconectamos de Él y este es el momento en que usted se puede conectar con Él. Haz la obra, Señor, en nuestra vida, Señor. La obra que has empezado, Señor, llévala hasta el final, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Que seamos cartas abiertas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabe que todo lo que hacemos, si la presencia de Dios no está, no tiene sentido. Si nosotros venimos aquí, cantamos, escuchamos la palabra todos los domingos, pero si la presencia de Dios no se manifiesta, no tiene sentido. Lo que le da sentido a todo lo que hacemos es la presencia de Dios. Y ¿sabe qué? Si usted viene a la iglesia y se va igual, no tiene sentido. Porque usted lo que tiene que venir es a llenarse de su presencia y a escuchar de su palabra, llenarse de su palabra. Así que en el nombre de Jesús yo quiero orar por ustedes en esta mañana y les voy a pedir que levanten sus manos para que el Señor los llene, que no sea solo de hoy, sino que toda esta semana, que todo este mes, lo que queda de este año, ustedes sean inquietados para buscar la presencia de Dios, para que ustedes sean inquietados. Hoy está empezando el último mes del año, para que ustedes sean inquietados para dejar todo lo que no han podido dejar en los 11 meses anteriores, para que aquellos que estén en pecado sean confrontados por el Espíritu Santo y que sean como la palabra dice, que el que se arrepiente y que se aparta de su pecado es el que alcanza misericordia. Para que todo aquello que ha estado atado se desate en el nombre de Jesús y que la bendición que Dios tiene para su vida se manifieste en estos últimos días del año, en el nombre de Jesús. Para que ustedes vayan a sus hogares, para que bendigan a sus hijos, para que ustedes en este mes empiecen. No vamos a esperar el otro año, vamos a empezar este último mes
En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos en el nombre de Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús con esa bendición, que la presencia de Dios inunde su casa, inunde sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Señor, llévalos, no solo con paz, sino que con la llenura de tu presencia, Señor. Que cuando la gente los vea en este tiempo digan: ¿qué te está pasando? Te veo diferente. Y es porque estamos siendo expuestos a la presencia de Dios. Que cuando vengamos aquí a ministrar, la presencia de Dios se manifieste. Que no sean solo sonidos, que no sean solo notas musicales, sino que sea la presencia de Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que todo lo que vamos a hacer, busquemos que Él se glorifique en eso. Si vas a viajar, si te vas a quedar aquí, si vas a celebrar con tu familia, que todo sea para glorificar la presencia del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Agradecemos el favor de tu atención. Jamás Dios te hablará si no tiene un propósito para tu vida. Obedece su voz y tu vida cambiará. En embajada